break, tormented and attacked, lost from when we wake, with no way to go back. I'm standing on my own, but now I'm not alone. Invaders, assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. Our world's about to break, tormented and attacked, lost from when we... Unos minutos después, el recién formado equipo había aparecido en el ala de un avión el cual apenas empezaba a aterrizar. ¿Dónde mierda estamos?, gritaría Mitsuki haciendo por no salir volando. Este era el único lugar de la isla donde podríamos aparecer sin llamar demasiado la atención. Los hangares de este lugar fuertemente vigilados, solo podríamos pasar desapercibido estando en el ala de un avión y luego correr tanto como pudiéramos. Diría Izuku a lo que Yumi diría: en ese caso tenemos que bajarnos. Ante estas palabras Izuku sujetaría con fuerza a las tres chicas para luego salir volando del lugar hasta llegar a la azotea de un edificio un poco alejado. Bueno, ¿y ahora qué?, preguntaría Kasumi a lo que Izuku diría: tenemos que pasar desapercibido, estaremos una semana aquí así que este es el plan, que cada una vaya por la ciudad por su cuenta. Deberíamos tener dinero suficiente para estar bien durante unos días, pero les recomiendo que busquen un trabajo de medio tiempo. Cada noche nos reuniremos aquí y buscaremos cualquier señal de actividad sospechosa. También les recomiendo que mantengan los ojos abiertos durante el día, cualquier tipo de información puede ser útil, ¿entendido? Ante estas palabras las chicas asentirían para luego estas salir corriendo, a lo que Izuku sería rodeado por electricidad haciendo que su hacha se transforme en un paraguas y que su ropa sea simplemente unos jeans azules, una capucha gris y unos zapatos deportivos, además de que su visor se había transformado en un simple par de lentes que a simple vista lo único que hacían era ayudar con la visión. Bueno, tenemos trabajo que hacer. Tú lo has dicho, amigo, diría Arashi en la mente de Izuku, a lo que este simplemente sonreiría para luego de un salto bajar del edificio y una vez estando en el suelo se dispuso a encontrar un lugar donde quedarse. Pasaría un rato, e Izuku aún no encontraba nada, pero de pronto cuando iba dando la vuelta por una esquina chocaría con una chica haciendo que ambos cayeran. Lo siento, venía algo apurada, y no me fijé, diría la chica algo apenada, a lo que Izuku se fijaría en ella, viendo que era una joven de unos 18 o 19 años, cabello rubio y ojos azules, piel de un color pálido saludable y una figura de reloj de arena. Esta chica haría que Izuku se sonroje ligeramente, a lo que este diría: mejor discúlpeme usted a mi señorita, yo era el que iba distraído. Bueno, si tú lo dices, mi nombre es Melissa Shield. Izuku Odinson, un momento, dijo Melissa Shield. Sí, sé lo que vas a decir, como el inventor y ex compañero de aventuras de All Might, David Shield. Bueno, él es mi padre. Wow, esa no me la esperaba. Nadie lo hace, todos los que conocen a mi padre dicen que me parezco más a mi madre, pero yo ni siquiera la conocí, así que no sé cómo se ve ella. Vaya, lamento oír eso. Descuida, Odinson-san, bueno, tengo que irme, adiós, diría la chica para luego empezar a correr en una dirección desconocida, a lo que Izuku pensaría: pues, no negaré que es bastante linda, no me sorprende que ese empresario esté obsesionado con ella. Como sea, vinimos aquí para salvarla, y eso haremos.
diría Izuku para luego divisar un tomacorriente que estaba cerca del lugar para luego acercarse a él y colocar su dedo en él haciendo que tanto su cuerpo como la Stormbreaker se transformara por completo en electricidad y ésta comenzara a viajar por todo el sistema eléctrico asegurándose de no perder de vista a la chica. Luego de unos minutos, la chica llegaría a una casa que se veía bastante bien, pero Izuku no queriendo irrumpir en su privacidad simplemente salió de la corriente eléctrica y se sentó en el techo del edificio de enfrente. Bueno, mañana le avisaré a las chicas que la encontré, por mientras, creo que ordenaré una pizza. 3 días después, vemos a Izuku trabajando como electricista en un restaurante donde Yumi, Mitsuki y Kazumi trabajaban de camareras. Lo que digo es que me parece muy curioso que los 4 hayamos terminado trabajando aquí. Corrijo, ustedes 3 trabajan aquí, yo solo estoy arreglando las luces. Da lo mismo Izuku. Por cierto, ¿cómo va la investigación sobre aquella banda criminal que quiere secuestrar a la chica? Preguntaría Mitsuki de forma disimulada a lo que Izuku diría. No he descubierto mucho, lo que sea que tengan planeado saben cómo hacerlo, no hay ni una pista de lo que pueda suceder. Bueno, aún nos quedan 4 días, así que no hay problema. Diría Yumi a lo que Izuku sonreiría ligeramente cuando de pronto este sentiría un ligero temblor en el lugar, haciendo que todos los presentes empiezan a sentirse algo nerviosos y al ver a lo lejos vería que el héroe de esta imagen estaría caminando con dirección desconocida. Es el héroe Rodilla. Diría Yumi viendo al gigantesco héroe. Ya es la 5ª vez esta semana que pasa por aquí. Eso es raro, si no estoy mal los patrullajes de los héroes solo los hacen pasar por el mismo lugar máximo 2 veces por semana, el resto de tiempo patrulla en otras partes. Oigan, ahora que lo pienso, Melissa vive cerca. Diría Izuku de forma pensativa a lo que este diría. Bueno, de todos modos ya terminé aquí. Iré a investigar, ustedes manténganse vigilando. Diría Izuku para luego nuevamente entrar en el sistema eléctrico y empezar a seguir al héroe Kaiga hasta que este se detendría en un callejón para luego empezar a encogerse hasta convertirse en una persona de estatura promedio pero con varias escamas en todo su cuerpo para después sacar un teléfono y llamar a alguien. Los preparativos están listos, podremos iniciar antes de lo previsto. Esas son buenas noticias. Luego de esa corta conversación el héroe destruiría el teléfono y saldría corriendo del lugar a lo que Izuku saldría de la corriente eléctrica y recogería lo que quedaba del teléfono notando en la parte de arriba del teléfono había un símbolo como el de esta imagen. Quizá pueda recuperar información. Diría Izuku para después guardar el teléfono y empezar a caminar de regreso a la cafetería, pero de pronto un gran estruendo se escucharía en el lugar a lo que Izuku daría un gran salto llegando a la azotea de un edificio viendo que a lo lejos se veía una columna de humo a lo que Izuku por un comunicador diría. Chicas, hora de actuar. Diría Izuku para luego ser rodeado por miles de relámpagos haciendo que su ropa cambiara a ser su armadura y en su espalda su capa aparecería además de que su gorra cambia a ser un casco igual al de su antecesor y al ponerse su cubrebocas se abrió un compartimiento del cual salieron unos lentes. Así nadie me reconocerá. Diría Izuku con una voz robótica para luego empezar a saltar de tejado en tejado hasta que llegó al lugar del incidente en donde se podía ver a un grupo de criminales con armaduras militares haciendo destrozos. Esto será divertido. Diría Izuku dispuesto a atacar pero de la nada unas pequeñas canicas blancas caerían al suelo y de estas saldría una gran cantidad de humo cosa que confundiría a Izuku por lo que bajaría a la calle y usaría su capa para dispersar el humo y al hacerlo se encontraría con los sujetos tumbados en el suelo sin señales de estar respirando y todos con heridas mortales. Chicas, aborten la misión, creo que hay un vigilante en esta ciudad. ¿Y quién es? Preguntaría Yumi. No lo sé, creo una cortina de humo y en segundos se deshizo de todos los criminales. Oigan, creo que la veo. Diría Mitsuki a lo que Izuku diría. No la pierdas de vista, voy para allá. Diría Izuku para luego empezar a correr de nuevo, no sin antes recoger las pequeñas canicas para analizarlas después. Maldición, esta perra es fuerte. Diría Mitsuki quien aparentemente respiraba con dificultad. Mitsuki, no la enfrentes, no sabemos de qué es capaz. Diría Izuku muy preocupado a lo que Mitsuki diría.
Ella tampoco sabe de qué soy capaz. Tras decir eso del otro lado se escucharía una mini explosión haciendo que Izuku se asustase. Al demonio con la discreción, diría Izuku para luego levantar su mano y después de unos segundos su paraguas llegaría a su mano y al instante se transformaría en la Stormbreaker, la cual Izuku usaría para salir volando a gran velocidad hasta que llegaría al lugar donde todo estaría sucediendo, encontrándose con una Mitsuki bastante lastimada con algo de sangre saliendo de su boca. Mitsuki, ¿qué demonios pasó? Te dije que esperaras. No entrené toda mi vida para quedarme al margen, cuando veo una pelea tengo que participar, además, ella no pudo conmigo. Diría Mitsuki refiriéndose a la supuesta vigilante, la cual llevaba un traje igual al de esta imagen. ¿Quién carajos es ella? Preguntaría Izuku algo curioso por el traje. No lo sé, en ningún momento hablo, ni siquiera hay indicios de quién es. Eso se puede resolver fácilmente, diría Izuku para luego quitarle la máscara a la chica revelando una cabellera rubia y ojos azules, los mismos que hace unos días habían cautivado a Izuku. No me jodas, diría Mitsuki viendo con impresión a la chica mientras que Izuku debido a la impresión solo diría: es Melissa. Un rato después, en el departamento donde los chicos se estaban hospedando, podemos ver a Melissa con su traje puesto a excepción de su máscara despertando en una habitación la cual estaba relativamente vacía aparte de su máscara la cual estaba en la mesita de noche. Al ver esto Melissa se asustaría e iría rápido a la puerta mientras se ponía su máscara de nuevo, pero alguien más la abriría siendo este Izuku. Hola de nuevo, diría Izuku como si fuera lo más normal, a lo que Melissa simplemente le lanzaría una patada a cual Izuku lograría esquivar seguida de una serie de golpes de artes marciales muy bien coordinados, tanto que a Izuku se le dificultaría un poco esquivar hasta que en un descuido de Melissa Izuku lograría sujetarla de brazo para hacerle una llave. ¿Quién eres, y qué quieres de mí? Preguntaría Melissa muy enojada. Tranquilízate, yo no soy tu enemigo. Entonces, ¿por qué me secuestraste? Era la única forma de que habláramos sin que intentaras matarme, aunque no pensé que despertarías tan agresiva. Escucha, te voy a soltar, y tú vas a aclamarte y hablaremos como gente civilizada, diría Izuku para luego lentamente soltar a Melissa, quien aparentaba haberse calmado, pero de pronto ésta se agacharía y le daría un barrido a Izuku derribándolo y clavándole un cuchillo en la pierna. Eso te enseñará a no meterte conmigo. Tras decir eso Melissa se dispondría a irse del lugar, pero sería detenida por una katana hecha de neón, la cual Melissa esquivaría dando un salto mortal hacia atrás. ¿Y tú quién eres? La que te va a enseñar modales. Tras decir eso Yumi se lanzaría a atacar a Melissa, quien esquivaba los ataques de dicha espada con relativa facilidad, pero de pronto la espada se convertiría en látigo y Yumi usaría este mismo látigo para sujetar a Melissa de la pierna y azotarla contra la mesa, y antes de que se pudiera levantar Yumi lanzaría varios shurikens de neón clavando la capa de Melissa en el suelo hasta la capucha, haciendo que se le dificultara levantarse. Ya antes de poder hacer algo más Yumi le apuntaría con su espada al cuello. Por eso las capas son muy poco prácticas. Oye, te recuerdo que yo uso capa, diría Izuku con algo de dificultad para caminar debido al cuchillo en su pierna. Oigan, si no les importa, ¿quieren decirme qué problema tiene conmigo? Vinimos aquí a salvarte la vida, desagradecida, diría Yumi al tiempo que se deshacía de su espada. Ya, buen chiste, pero no necesito que nadie me proteja, sé cuidarme sola, además mi padre siempre se la pasa modificando el traje con un montón de cosas que nunca uso, estoy segura de que estaré bien. Perdón si te interrumpo señorita, pero no es así, un mafioso planea secuestrarte para venderte como prostituta, diría Izuku con seriedad, haciendo que Melissa se sorprendiera un poco para luego suspirar y decir: de acuerdo, les daré 10 minutos para que me expliquen, pero por favor déjenme libre. Más te vale no atacarnos, Izuku muy fácilmente pudo convertirte en carne asada. ¿Qué, tienes poderes de fuego o algo así? Diría Melissa con curiosidad. Trueno, en realidad, diría Izuku mostrando chispas azules en sus manos. Eso no se vio atemorizante, diría Melissa con burla. Esto es solo una pequeña demostración, soy capaz de mucho más. Lo que digas chispitas, y díganme, ¿quién es este mafioso del que hablan?
diría Melissa, quien ya había sido liberada al tiempo que se quitaba la máscara y la capucha. Se hace llamar Surtir. Descubrí sus planes cuando rescate a varias chicas de ser vendidas como prostitutas. Un sujeto en Estados Unidos lo contrató para secuestrarte y convertirte en su prostituta personal. Ya, quiero ver que lo intente, diría Melissa con burla. No lo subestimes, los sujetos como estos tienen comprado a todo el mundo, que no te sorprenda si hay alguien en la isla que lo esté ayudando. He mantenido segura esta isla desde los 14, no hay ningún infiltrado del que no me haya encargado. Cuando dices encargar, hablas de matarlos, ¿verdad? Si van a cuestionar mi forma de actuar, mejor déjenme en paz. Relájate, no eres la única que ha matado, diría Izuku como si fuese lo más normal del mundo. Así que, ustedes dicen que vinieron aquí a protegerme porque supuestamente creían que solo era una damisela indefensa. No, en realidad, solo tratábamos de protegerte, diría Izuku algo apenado, a lo que Melissa diría: relájense, soy un hueso duro de roer, diría Melissa con mucha confianza en su voz. Ok, no sé si sea bueno o malo que estés tan confiada, pero ese tipo no es de confiar, a la mínima oportunidad te hará pedazos, diría Izuku muy seriamente. Perdón, chispitas, pero yo trabajo sola, si quieren mi ayuda pueden contactarme, diría Melissa al tiempo que anotaba un número telefónico en un papel y se lo daba a Yumi. Bueno, creo que mejor me voy, mi padre debe estar preocupado, y si no es molestia, no le digan a él y a Die que existo, la policía ha estado persiguiéndome por años, diría Melissa para luego volver a ponerse su máscara y saltar por la ventana. Bueno, eso no salió bien, diría Yumi viendo que la ventana ahora estaba rota. Ya la buscaremos en otro momento, por ahora, quiero averiguar qué llamadas hicieron con esto, diría Izuku al tiempo que mostraba el teléfono destruido que había encontrado. ¿De verdad crees que puedas obtener información de eso? No lo sé, pero debo intentarlo. Cualquier información que podamos obtener es importante, diría Izuku para después sentarse frente a una computadora y empezar a trabajar. Bueno, yo regresaré al restaurante, Mitsuki y Kasumi me deben estar esperando. Diles a Kasumi que si podría traer una pizza para la cena. No creo que a Mitsuki le agrade, pero está bien, diría Yumi para luego irse del lugar dejando a Izuku solo, quien solo se concentró en hacer su trabajo. Señor, recibo una llamada entrante. ¿De quién es Tundir? Número desconocido, por algún motivo no lo puedo rastrear. Debe ser un teléfono seguro, abre la llamada. Después de esas palabras la llamada se abriría. Hola, ¿quién habla? Izuku Midoriya, hace tiempo que quiero hablar contigo. Ante estas palabras Izuku dejaría de trabajar en el teléfono para centrarse en la llamada. Para empezar, deje de ser un Midoriya hace tiempo, mi nombre es Izuku Odinson. Así que te adoptaron, no sé si eso es bueno o malo, pero no tiene importancia, he visto lo que haces, y soy un gran admirador. No me hagas reír, no he sido vigilante el tiempo suficiente como para tener fans o algo así. Por favor, no seas modesto, todos en Japón están hablando de ti, el dios del trueno que salvó a cientos de chicas de convertirse en esclavas sexuales de la élite mundial, eres tendencia ahora, los gobiernos del mundo te buscan porque tú lograste en una noche lo que ellos no pudieron en 20 años. No sabía que vender prostitutas era tan importante. El tráfico humano es uno de los mejores negocios que existen, pornografía infantil, tráfico de órganos, esclavitud. Hay personas en el mundo que estarían dispuestos a pagar millones por tener como esclavo a una mujer joven, de preferencia una niña, durante su infancia la usan para pornografía infantil, cuando sus vídeos ya no vendan tanto, la convertirán en esclava para fabricar drogas, y una vez ya no les sea de utilidad, quizá vendan sus órganos o la usen para experimentos, así es como funciona el mundo, hay mujeres que solo dan a luz a hijos para pagar deudas, y esos niños, sufren un destino peor que la muerte. El mundo ha funcionado así desde que Eva comió la manzana, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Dime una cosa, Izuku, ¿qué crees que la harán a la chica una vez la hayan secuestrado? Tú mismo lo dijiste, le sacarán todo el provecho posible y una vez ya no les sirva se desharán de ella. Veo que si prestas atención.
¿Sabes? Lo que me intriga saber, es quién demonios eres. Pareces ya haber estado en el negocio de los vigilantes un tiempo. Eres muy perspicaz, mi nombre no es relevante, solo te diré, que estoy dispuesto a ayudar. Ni siquiera sé quién eres, ¿cómo voy a confiar en ti? Porque tú y yo somos parecidos, no tenemos miedo a mancharnos las manos si se trata de hacer lo correcto, este mundo está podrido y alguien debe limpiarlo. Hablas como un supervillano de película. Di lo que quieras, pero yo te recomiendo que pases de incógnito un tiempo, hasta pasar por un Kirkles, si te descubren te cazarán como a un animal. Sigo sin entender por qué soy tan importante, soy un simple vigilante que quiera hacer su trabajo. Veo que no lo entiendes, la mafia a la que atacaste, es la más poderosa del mundo, tienen infiltrados en todos los gobiernos, espías en todos lados, tienen más ojos y oídos que las mismas potencias mundiales y toda la historia. Tú has sido el único que ha podido frustrar alguno de sus planes. No tienen mucha seguridad, el miedo que han generado en el mundo hizo que se confiaran, así que fue fácil frustrar sus planes. No lo niego, pero aún así debes tener cuidado. El ataque que piensas impedir no será tan sencillo de impedir como los anteriores. Hay un infiltrado en la isla y es un héroe muy poderoso. Si fuese de Japón sería el mayor rival de All Might, aunque hasta ahora nunca ha usado su máximo poder. ¿De quién hablas? Se me acaba el tiempo, escucha con atención porque solo lo diré una vez. Los mafiosos que te buscan tienen sus ojos puestos en la isla, secuestrar a esa chica es solo un pequeño bono extra para ellos, el premio gordo está en el almacén de David y él, tienes que llegar allá primero y hacer explotar las instalaciones, el sistema de autodestrucción de la isla dejará tiempo para evacuar a todos, si haces eso evitarás que una enorme cantidad de armas de destrucción masiva caiga en manos del diablo. Tras terminar esta llamada te enviaré los planos de las instalaciones, te deseo suerte. Al término de la llamada un archivo aparecería en la pantalla de la computadora, siendo este un plano en 3 dimensiones de toda la isla, a lo que Izuku lo miraría fijamente dándose cuenta de que debajo de la casa de David y él había un ascensor que llevaba a un almacén que equivalía al 70% de todo el subsuelo de la isla. De acuerdo, esto puede que sea más complicado de lo que pensé. Mientras tanto con Kasumi. Esta estaba sirviendo algunas cosas a los clientes mientras a lo lejos veían a algunos héroes caminando como si nada pasara. Hija, ¿qué te sucede? Perdón mamá, es solo que no puedo evitar pensar que hay algo que no estamos notando. ¿Cómo qué? No lo sé, digo, si el sujeto que quiere a esa chica es tan poderoso, ¿por qué esperar tanto para secuestrarla? Nada le costaría aparecer de la nada y llevarse a la chica. Quizá, pero todos piensan distinto, quizá él es algo cauteloso. Quizá, pero no puedo evitar pensar que estamos ignorando algo. Diría Kasumi aún algo pensativa, pero de la nada se empezarían a escuchar gritos de miedo por todo el lugar, a lo que Mitsuki y Kasumi saldrían del local viendo que en el cielo se podían ver varios aviones militares disparando a diestra y siniestra contra la isla. ¿Y ahora qué demonios pasa? Creo que nos están atacando. Fíjate que si no me avisabas ni cuenta me daba. Gritaría Izuku desde el altavoz para luego unos segundos después un relámpago impactaría contra uno de los aviones haciendo que este se estrellase. A la próxima me aseguro de que el avión caiga en el agua. Diría Izuku desde el micrófono con algo de nervios. Nosotras iremos por nuestros trajes. Yo las cubro. Diría Yumi, quien se encontraba en la azotea de un edificio disparándole shurikens de neón a los aviones logrando derribar uno que otro. ¿De dónde salieron estas cosas? Diría Yumi algo asustada. Son de la Fuerza Aérea Americana. Diría Izuku desde el ala de uno de los aviones viendo que este no tenía piloto y los comandos estaban infectados con una masa color morado. Además creo que estas cosas están siendo manejadas de forma remota. Diría Izuku para luego atravesar el vidrio de la cabina del piloto y hacer que el avión se dirigiera al agua hasta estrellarse. Claro que Izuku se separó del avión antes de que este explotara. Por favor, que alguien me explique por qué hay aviones pilotándose solos. Quizá yo pueda responder eso, galán. Diría una voz femenina interrumpiendo la señal de los intercomunicadores. Melissa. No me llames por mi nombre. Diría la vigilante desde el ala de otro de los aviones. Llámame Moon Knight.
Tras decir eso, la ahora conocida como Moon Knight le daría un golpe al ala del avión atravesándola para luego saltar y convertir su capa en un planeador. Eso fue sencillo, diría Melissa viendo cómo el avión se estrellaba en el agua. Oye, eres un poco imprudente. Lo siente, Chispitas. Pero este es mi territorio. No tenemos tiempo para esto. ¿De dónde salen todos estos aviones? La isla siempre es resguardada por un buque de guerra estadounidense, alguien debió infiltrarse. En ese caso habrá que ir a hacer algo. Yo me encargo, diría Yumi, quien había logrado tomar el control de uno de los aviones y ahora se dirigía al buque de guerra. ¿Acaso perdiste la cabeza? No puedes pelear contra el ejército de los Estados Unidos, gritaría Izuku muy desesperado. Solo observa, diría Yumi muy confiada ya estando cerca del buque. Por las barbas de Odín, juro que si sobrevivimos a esto le voy a enseñar a no lanzarse a pelear a lo pendejo. Cállate y regresemos a la isla, aún hay varias de esas cosas. Mierda, está bien, diría Izuku para luego tomar a Melissa de la capucha y llevarla de vuelta a la isla. Oye, ya suéltame. Lo haré cuando esté seguro de que no vas a cagarla. ¿Quién crees que soy? Solo sé que eres una niña rica que se cree heroína solo porque usa mallas blancas súper ajustadas, se cree heroína. Para empezar, uso las mallas porque son cómodas y porque no restringen mi movimientos, y en segunda, los héroes de ahora son una mierda, incluso All Might, quien supuestamente es el héroe número 1, no es más que un farsante, por eso decidí ser una vigilante. Ahórrate el monólogo, tenemos un problema que resolver, diría Izuku para luego lanzar a Melissa contra otro de los aviones, mientras que Izuku llamaría a la Stormbreaker para poder destruir los aviones con mayor facilidad. Mientras tanto, con Yumi ya había llegado al buque de guerra encontrándose con que este había sido secuestrado por mafiosos, lo cual la llevó a tomar la decisión de aprovechar el armamento del avión que tenía para acabar con tantos como podía, pero uno de esos sujetos lograría disparar un misil al ala izquierda del avión obligando a Yumi a saltar de este, y en cuanto aterrizó invocó su espada de neón y se pondría en pose de batalla. Esto se pondrá feo, diría Yumi con una mirada seria para luego empezar a atacar. El primer mafioso intentaría matar a Yumi con un cuchillo, pero este le daría un golpe en la quijada para luego cortarlo por la mitad con la espada, y seguido de eso aprovecharía el impulso para cortarle la cabeza a otros dos tipos, pero desde la espalda de Yumi otro mafioso empezaría a dispararle con una MP5, por lo que Yumi empezaría a girar su espada a gran velocidad destruyendo todas las balas, y cuando el cargador se terminó Yumi fue rápido a cortarle ambos brazos al sujeto para luego darle una patada en el pecho tirándolo por la borda. Eso fue sencillo, diría Yumi de forma confiada cuando de pronto más mafiosos empezaría a rodearla, por lo que ésta simplemente levantaría las manos en señal de rendición, pero cuando los mafiosos se acercaron lo suficiente la espada se convirtió en látigo, el cual Yumi utilizó para cortarle la cabeza a todo de un solo latigazo. Vaya, el látigo está subestimado, o quizás solo sea hecho de que esté hecho de láser o algo así, como sea, tengo que recuperar el búnker. Tras decir eso Yumi empezaría a correr hasta que entraría en los pasillos del búnker, en donde se encontraría con un par de mafiosos los cuales con facilidad cortaría a la mitad, hasta que llegaría a la que parecía ser el centro de mando, en donde encontraría a un sujeto como el de esta imagen sentado en la silla del capitán. ¿Quién eres tú? Mi nombre no es importante, lo que importa aquí, es el hecho de que pudiste pasar por encima de mis soldados. Tú eres el siguiente, diría Yumi para luego invocar su espada de neón y ponerse en pose de combate, a lo que el sujeto simplemente sacaría una katana normal para luego lanzarse a atacar a Yumi. Kitten se confiaría en que la espada de ese adversario se cortaría al instante que tocara la suya, pero esto no pasaría, haciendo que Yumi se sorprendiera. La confianza es una condena de muerte para los fuertes. Tras decir eso el sujeto empezaría a lanzar ataques a diestra y siniestra, a lo cual Yumi haría lo posible para defenderse, hasta que el sujeto lograría darle un pequeño corte en el brazo izquierdo a Yumi, haciendo que ésta diera un ligero quejido para posteriormente deslizarse debajo del sujeto y lanzarle una silla que estaba allí, logrando desconcentrarlo, cosa que aprovecharía para darle un corte en diagonal en el pecho. Esto lo dejaría en muy mal estado, pero el sujeto solo empezaría a reír.
Eres muy interesante, dime algo, ¿cuál es la razón por la que peleas? Me salvaron la vida, y juré que seguiría a ese sujeto a donde sea. Ya veo, una cuestión de honor, pues en ese caso, será un placer liberarte de tu deuda. Tras decir eso, el sujeto se lanzaría a atacar a Yumi aumentando su velocidad, tomando por sorpresa a la chica hasta que en un movimiento rápido el enmascarado le daría una patada en el tórax a Yumi lanzándola por la ventana, cayendo de lleno en la pista de aterrizaje de los aviones, donde sería rodeada por muchos más mafiosos, y encima de ella estaba cayendo el enmascarado con claras intenciones de clavarle su espada, pero Yumi rodaría en el suelo logrando esquivar el ataque para luego volver a ponerse en pose de batalla. Eres una gran guerrera, lástima que tengas que morir. Tras decir eso, el hombre daría la orden y todos los mafiosos se lanzarían a atacar a Yumi, quien solo se defendía como podía, pero al final la superaron en número y empezaron a masacrarla a golpes, dejando su cuerpo gravemente herido y muy ensangrentada. No exageren, solo es una chica, diría el enmascarado, haciendo que los mafiosos dejaran de golpearla para luego sujetarla de ambos brazos y obligarla a levantarse. Te diré la verdad, no quisiera verme obligado a matarte, así que te haré una propuesta, únete a mí y te prometo que te irá mejor de lo que te va ahora. Púdrete, diría Yumi de forma seca, haciendo que el enmascarado simplemente suspirara y dijera: hagan lo que quieran con ella, pero asegúrense de matarla al final. Ante estas palabras, Yumi quedaría impactada y empezaría a respirar con miedo. Yo primero, diría uno de los mafiosos que estaba en el fondo, para luego acercarse poco a poco a Yumi, quien solo veía al sujeto con miedo, al tiempo que de forma imperceptible para todos algunas piedras en el suelo empezaban a levantarse. Relájate, te dolerá al principio, pero te terminará gustando, diría el mafioso con una cara repugnante, haciendo que Yumi empezara a decir en voz baja que se alejara, pero el mafioso hizo caso omiso. Y cuando el mafioso estuvo a solo centímetros de Yumi, esta con una mirada aterrorizada gritaría con toda la fuerza de sus pulmones: ¡aléjate! Con ese enorme grito, los ojos de Yumi empezarían a brillar en un intenso color rojo neón y su cabello se convertiría en líneas de neón color violeta. Todos los mafiosos saldrían volando debido a la increíble demostración de poder, a excepción del enmascarado, quien veía con incredulidad que en ambas manos de la chica aparecía una katana de neón púrpura, pero mucho más brillante que la anterior. Le has fallado a este mundo, diría Yumi, para luego desaparecer y reaparecer detrás del supuesto ninja y darle un corte en X en su espalda, haciendo que este gritara de dolor, pero Yumi no se detendría allí. Con gran rapidez le cortaría un brazo y una pierna al ninja, quien nuevamente gritaría de dolor, pero usando su espada intentaría defenderle, pero Yumi destruiría la espada con gran facilidad, a lo que el enmascarado se teletransportaría al techo del lugar para luego cargar una bola de energía de color azul con negro y lanzársela a Yumi, quien la recibió de lleno, generando una inmensa explosión. Eso te lo merecías, diría el sujeto con una sonrisa debajo de su máscara, pero cuando la nube de humo desapareció mostraría a Yumi completamente intacta, cosa que asustaría mucho al sujeto, quien solo ordenó a todos los mafiosos que aún no habían muerto que mataran a Yumi, quien solo miró a su alrededor como los mafiosos corrían a matarla, pero Yumi simplemente se pondría en posición a medida que cada uno iba atacando. Esta le cortaba el cuerpo a la mitad, la cabeza, algunos lograrían hacerle un ligero corte a Yumi, pero este se curaba casi al instante y al final el lugar estaba cubierto de cadáveres cercenados. Tú sigues, diría Yumi apuntando su espada hacia el enmascarado para luego dar un gran salto cayendo delante del sujeto, quien como podía aprovecharía los segundos de despiste, sacaría un cuchillo y le cortaría el cuello a Yumi, dando la batalla por ganada, pero para la impresión del enmascarado el cuello de Yumi se curaría rápidamente para luego esta desaparecer. Sus espadas sujetaría al enmascarado del cuello y diría: no mereces este poder. Tras decir eso, Yumi comenzaría a hacer presión en el cuello del sujeto, empezando a ahorcarlo, y del cuello del sujeto empezaría a salir una luz azul con toques negros, la cual viajaría por el brazo de Yumi y poco a poco, mientras que la luz abandonaba el cuerpo del sujeto, este empezaría a verse cada vez más arrugado hasta que al final solo quedaron huesos, literalmente, y la luz azul con toques negros rodearía por completo el cuerpo de Yumi, convirtiéndose en un aura, y tras unos segundos esta se volvería de color
color violeta con tiques rojos para luego esta desaparecer, a lo que Yumi miraría su mano para luego teletransportarse a un par de metros de donde estaba, a tiempo que creaba una esfera de energía similar al de sujeto que la había atacado, pero de color violeta con toques rojos, y al lanzarla esta causaría una inmensa explosión la cual destruiría una gran parte del barco. Interesante, diría Yumi viendo su puño encerrado para luego empezar a lanzar golpes al aire, viendo que sus reflejos habían mejorado y que ahora aparentaba ser experta en todo tipo de artes marciales. Parece que no solo absorbí el poder de ese sujeto, también absorbí su conocimiento en combate, pero, ¿cómo? Diría Yumi al tiempo que su cabello y ojos volvían a la normalidad. Creo que regresaré a la isla, y Izuku podría necesitar mi ayuda. Diría Yumi disponiéndose a buscar una forma de regresar a la isla, pero de la nada una tormenta eléctrica se deslumbraría a lo lejos, siendo el origen la isla. Eso no puede significar nada bueno. Momentos antes con Izuku. Este destruía a los aviones con relativa facilidad, tanto que pudo darse el lujo de soltar a la Stormbreaker. Kasumi junto a Mitsuki ayudaban a las personas en tierra para evitar que éstas salieran heridas, y Melissa o Moon Knight usaba su planeador para colocarse encima de los aviones con un shock eléctrico fundir el metro haciendo que estos se estrellasen. Hija, hay una flota de helicópteros en dirección a la isla. Diría una voz desde el intercomunicador de Melissa. ¿El ejército estadounidense? Ya quisiera. Al escuchar esto, Melissa miraría el horizonte viendo que se veían varios helicópteros tácticos, los cuales estaban llenos de grafitis haciendo que el helicóptero tenga aspecto de demonio o algo así. ¿Por qué no me sorprende? Diría Melissa para luego conectar con la frecuencia del intercomunicador de Izuku. Oye, si no es molestia, ¿crees que podrías deshacerte a esos helicópteros? No quiero saber qué harán si aterrizan. Déjamelo a mí. Diría Izuku con confianza para luego empezar a volar a gran velocidad hacia los helicópteros mientras empezaba a concentrar truenos en su mano izquierda. Espero que Zeus no me demande por derechos de autor. Diría Izuku para luego hacer que en su mano se generó un trueno bastante extenso, el cual sujetó como si fuese una lanza para luego arrojarlo hacia uno de los helicópteros haciendo que éste explotara. Ya, y dicen que los dioses no usan la cabeza. Diría Izuku para luego crear aún más lanzas de trueno y empezar a lanzarlas a todos los helicópteros hasta que al final todos quedaron reducidos a cenizas. Eso fue más fácil de lo que pensé. Diría Izuku con algo de confianza, pero de pronto un misil impactaría contra su cara mandándolo a volar hasta estrellarse contra un edificio, el cual afortunadamente ya había sido evacuado. ¿Y esa mierda de dónde puta salió? Diría Izuku algo adolorido, a lo que Melissa diría. Eso vino de tierra. Ante estas palabras Izuku miraría hacia abajo viendo que en las calles cientos de mafiosos estaban peleando contra los héroes locales matándolos a todos poco a poco. Esto no es bueno. Diría Izuku para luego mirar que a lo lejos se pueden ver a Mitsuki y a Kasumi matando a los mafiosos poco a poco, aunque con varias dificultades. Chicas, esperen, ya voy para allá. Diría Izuku para luego salir disparado hacia las chicas, aterrizando no muy lejos de Lelas, destrozando a algunos mafiosos en el camino para luego, una vez de puso en pose de batalla, golpearía a uno de los mafiosos haciendo que su cabeza explotara. Adoro ser un dios. Diría Izuku con una enorme sonrisa para luego seguir golpeando a tantos mafiosos como podía, reduciendo sus números drásticamente. Oye chispitas, déjame algo. Diría Melissa aterrizando al lado de Izuku para luego darle un golpe en la cabeza rompiéndole el cuello al instante. Pau, tu Kirk te supe fuerza al parecer. Es una larga historia, pero a grandes rasgos sí, también tengo otras habilidades, pero ya te explicaré eso más adelante. Diría Melissa para luego ponerse unos nudillos con picos de metal para luego seguir golpeando a los mafiosos hasta que los cuatro finalmente se juntarían y formarían un cuadro juntando sus espaldas. ¿Saben? Ahora mismo la ayuda de Yumi sería útil. Diría Mitsuki viendo como cientos de mafiosos empezaban a rodearlos. Cállate y pelea. Diría Melissa para luego sacar unos nunchakos y empezar a golpear a todos los mafiosos, a lo que Kasumi con sus explosiones destrozaría los órganos internos de otros, Izuku usando su fuerza divina los acabaría sin problemas y Mitsuki usando una combinación de patadas y un cuchillo militar acabaría con otros.
Poco a poco los números enemigos iban bajando, pero de la nada varias explosiones empezarían a surgir en el lugar, a lo que Mitsuki miraría hacia los techos viendo que había varios sujetos con lanzamisiles y lanzagranadas. Nos disparan desde los techos, diría Mitsuki pensando en qué hacer, a lo que Kasumi diría: yo me encargo. Tras decir eso, Kasumi se elevaría en el aire impulsándose con sus explosiones hasta llegar a los tejados, donde uno de los sujetos intentaría dispararle un misil, pero Kasumi lo esquivaría y luego mataría el sujeto con una explosión, a lo que otro que estaba cerca de allí usaría su lanzagranadas, pero en pleno aire Kasumi la atraparía y se la lanzaría de vuelta, generando una inmensa explosión, la cual afectaría a un mafioso que tenía un lanzacohetes, haciendo que este se disparara y que el misil impactara en una zona donde había varias municiones, pólvora y algunos mafiosos recargando los lanzagranadas, generando una explosión tan grande que redujo todo el edificio a carajo. Pobre del que insista en cogérsela sin hablarle bonito. Te recuerdo que ella es mi hija, diría Mitsuki al tiempo que le jalaba la oreja a Izuku. Perdón, yo solo decía, no es para tanto. Podrían dejar su pelea de novios para otro momento, hay cerca de 300 sujetos que aún quieren matarnos, diría Melissa algo fastidiada, a lo que Mitsuki algo sonrojada se alejaría de Izuku para luego irse a seguir masacrando a los mafiosos. Poco a poco los números seguirían bajando hasta que al final todos los mafiosos terminaron muertos. Bueno, parece que ya terminamos, diría Melissa viendo la pila de cadáveres que se había acumulado, pero de pronto un sujeto encapuchado aparecería, a lo que Izuku se pondría en pose defensiva y preguntaría: ¿quién eres y qué quieres? Veo que pudieron contra esta pandilla de inútiles, diría que estoy sorprendido, pero sería mentira, hasta un novato podría acabar con todos ellos y salir ileso. ¿Trabajabas con ello?, preguntaría Kasumi viendo seriamente al sujeto. Claro que no, ellos trabajaban para mí, pero eso no es lo que importa. Tras decir eso, el sujeto se acercaría un poco a Izuku para luego decir: puedo darme cuenta que tú eres el líder del grupo, ¿te importaría decirme quién eres? Ante estas palabras Izuku miraría al sujeto de pies a cabeza para luego con una sonrisa decir: mi nombre es Thor, ¿por qué preguntas? Solo quería conocer el nombre de mi próxima víctima, y por cierto, gracias por traerme a la chica. Tras decir eso, el sujeto a gran velocidad golpearía a todos en la nuca dejándolo brevemente inmovilizados para luego ponerle unas esposas anuladoras de Kirk a Melissa. Oye bastardo, ¿qué crees que haces?, diría Izuku para luego lanzarse un rayo al sujeto teniendo cuidado de que no le afectara a Melissa, pero cuando el humo se disipó se vio al sujeto completamente intacto y con varias escamas en su cuerpo. Buen intento. Pero necesitarás más que eso para matarme. Tras decir eso, el sujeto empezaría a crecer y a cambiar de forma hasta que al final se convirtió en el monstruo de esta imagen. No jodan, es el héroe profesional Rodilla, diría Mitsuki bastante impresionada. Creo que lo más importante aquí es el hecho de que tiene a Melissa atrapada en su mano izquierda, diría Kasumi con algo de irritación en su voz. Maldito infeliz. Suéltala, gritaría Izuku, a lo que el héroe diría: lo lamento, pero esta chica ya fue comprada, y debo complacer al cliente, pero descuida, primero te voy a matar. Quiero ver que lo intentes, diría Izuku para luego levantar la mano y tras unos segundos la Stormbreaker aparecería e Izuku la atraparía haciendo que se crease una inmensa tormenta eléctrica, la cual se concentraba únicamente en la isla al tiempo que Izuku empezaba a levitar hasta quedar a la altura de la cabeza del monstruo. Tú decides, o la sueltas, o te asesino, diría Izuku con un tono de voz muy profundo que transmitía poder y autoridad. Lo siento, pero eso jamás pasará, diría el monstruo con una retorcida sonrisa, a lo que Izuku al tiempo que empezaba a concentrar muchos relámpagos en su hacha diría: tú lo pediste.